¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen tener un poder casi invisible sobre su entorno? No necesitan gritar, ni rogar, ni imponer, simplemente se apartan y entonces, como si alguien hubiera cambiado la frecuencia del ambiente, todo empieza a moverse distinto. La energía se transforma. Las personas los buscan, los mencionan, se inquietan. Es como si su ausencia fuera más fuerte que muchas presencias. Ahora imagina que tú hicieras lo mismo, que dejaras de reaccionar como lo haces siempre, que optaras por guardar silencio en lugar de dar respuestas automáticas, que eligieras retirarte con calma en vez de explotar. ¿Qué crees que pasaría? Eso es precisamente lo que ocurre cuando decides no estar siempre disponible, cuando emocional, física y psicológicamente dejas de entregarte por inercia. Lo que te rodea empieza a tambalearse, porque el mundo ha aprendido a leerte, a manejarte, a dominarte a través de tus impulsos y de tu costumbre de estar siempre ahí. Pero el día que te haces a un lado, los que creían conocerte se dan cuenta de que en realidad nunca te entendieron. Carl Jung decía que todo lo que nos molesta de otros puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Y esta idea cobra sentido cuando te haces inaccesible y empiezas a notar quién se irrita por tu ausencia, quién insiste en provocarte solo para obtener una reacción tuya, quién se desespera cuando ya no estás a su disposición. Eso habla más de ellos que de ti, pero también te muestra algo crucial. ¿Cuánto has estado cediendo tu energía emocional sin darte cuenta? Todavía estás disponible por miedo. Miedo a incomodar, miedo a perder, miedo a decepcionar a personas que, si lo piensas bien, nunca estuvieron realmente contigo. Y en ese proceso de agradar, de decir sí cuando quieres decir no, de responder rápido por compromiso, te vas vaciando. Entregas partes de ti a cambio de paz momentánea. Pero al final del día, ¿qué queda? Un agotamiento que no entiendes, una sensación de haber sido drenado. Y la razón es clara. Sigues disponible para personas que no merecen ni tu tiempo ni tu energía. Esto no se trata de volverte indiferente al mundo. Se trata de elegirte a ti, de tomar el control de tu propia energía. Jung hablaba del proceso de individuación, que no es otra cosa que volverse auténtico, íntegro, verdadero. Y ese camino empieza cuando entiendes que el silencio, cuando nace de la conciencia y no de la evasión, puede ser más poderoso que 1000 palabras, que apartarte no siempre es rendirse, a veces es reclamar tu lugar. Entonces vuelvo a preguntarte, ¿cuánto tiempo más vas a dejarte arrastrar por las emociones de otros? ¿Cuántas veces más vas a reaccionar automáticamente como si fueras una marioneta que responde al primer impulso? Tal vez ya sea hora de cortar esos hilos invisibles, convertirte en alguien menos predecible, volverte un misterio, porque cuando dejas de estar disponible, todo cambia. Desde pequeños nos enseñan que debemos estar atentos, serviciales, dispuestos. Nos programan para pensar que ser queridos depende de cuánto hacemos por los demás. Y ahí empieza la trampa. Creces creyendo que mientras más accesible seas, más te van a querer. Pero hay una verdad que nadie se atreve a decir con claridad. Esa disponibilidad constante no es un acto de amor, es una cárcel disfrazada de virtud, y mientras sigas creyendo que tienes que estar siempre para todos, terminarás agotado, utilizado, emocionalmente exprimido y luego descartado, porque ser siempre accesible te vuelve predecible, y lo predecible deja de ser valioso. Te conviertes en ese botón emocional que otros presionan cada vez que necesitan atención, compañía, alivio, y cuando ya no les sirves, simplemente te apagan. Lo más triste es que no te das cuenta, porque vives atrapado en la fantasía de que si das todo de ti, alguien te va a corresponder. Pero no es así como funciona. Jung también hablaba de la máscara, esa cara social que usamos para ser aceptados, esa fachada que proyectamos para sentirnos reconocidos. Y es esa misma máscara la que te mantiene siempre disponible. Dices que estás bien aunque por dentro te estés rompiendo. Respondes mensajes aunque estés al borde del colapso. Te explicas, te justificas, te defiendes, como si le debieras algo al mundo, pero cuanto más te esfuerzas por estar en la vida de los demás, más te abandonas a ti mismo. Estar disponible todo el tiempo es una forma silenciosa de autoabandono, es una búsqueda encubierta de aprobación, es el miedo disfrazado de generosidad, y este tipo de entrega tiene un costo alto: tu paz, tu energía, tu integridad emocional, porque sigues repartiendo tu esencia como si fuera ilimitada, cuando en realidad es profundamente
mente finita. La verdad es que las personas que te exigen disponibilidad constante no te quieren a ti, quieren lo que tú representas: comodidad, validación, entretenimiento emocional. Pero cuando pones un límite, cuando decides no responder de inmediato, cuando dejas de jugar su juego, entonces aparece la molestia. Te dicen que cambiaste, que estás frío, que ya no eres el mismo. Pero no es que hayas cambiado, es que dejaste de ser funcional para ellos. Y aquí viene la parte más dura. Cuanto más presente estás, menos te valoran, porque lo que está siempre a mano se vuelve invisible. Nadie respeta lo que no tiene que ganarse. Nadie aprecia lo que no cuesta. Detente un momento. Pregúntate de verdad, ¿quién merece tu energía? ¿Quién ha demostrado que valora tu tiempo, tu presencia, tu silencio? ¿Y quién solo está ahí por conveniencia? Antes de seguir entregando, necesitas entender por qué lo haces. ¿Qué te hace reaccionar tanto? ¿Por qué sientes que tienes que explicar, justificar, complacer? La respuesta está en lo que Jung llamaba energía psíquica. Él no veía la mente como una máquina automática. Para él, la psique es un sistema energético. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción consume parte de esa energía. Y la pregunta clave es: ¿estás eligiendo conscientemente a dónde va tu energía? ¿O estás dejando que otros la dispersen por ti? Cada reacción impulsiva es energía desperdiciada. Cada discusión innecesaria. Cada intento de complacer a quien no te valora. Cada vez que te justificas ante alguien que no te escucha. Todo eso drena tu fuerza interior. Y Jung lo dijo claro: aquello a lo que te resistes persiste. Cuanto más reaccionas, más te quedas atado. La gente que vive drenada emocionalmente no es débil, solo está mal dirigida. ¿Y sabes qué pasa con alguien que vive permanentemente agotado? Se vuelve vulnerable. Y cuando estás vulnerable, te conviertes en presa fácil de manipuladores, de personas tóxicas, de situaciones que terminan absorbiendo lo poco que te queda. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido cómo tu energía se evapora en cosas, en personas, en situaciones que no te devuelven nada? Porque los demás lo notan. Ven que no sabes protegerte, que reaccionas ante todo, que siempre estás tratando de arreglar lo que no te corresponde. Y entonces te usan, te manipulan, te absorben. Jung decía que una psique sana es aquella que sabe conservar su energía. Eso significa aprender a decir no sin culpa, callar sin sentir que estás perdiendo, observar antes de actuar. Porque el verdadero poder no está en reaccionar, está en elegir cómo y cuándo actuar. Y eso solo se consigue cuando te conoces lo suficiente para reconocer tus impulsos. ¿Cuántas veces perdiste el sueño por una conversación sin cerrar? ¿Cuántas veces le diste vueltas a lo que debiste haber dicho o a por qué alguien te trató como lo hizo? Todo eso es energía que se pierde sin retorno. Alimentas fantasmas que deberían estar enterrados. Mantienes vivas dinámicas que solo existen porque tú sigues respondiendo. La energía psíquica es como un campo de fuerza. Cuando está bien protegida, te da presencia. Entras a un lugar y sin decir una palabra, la gente te percibe, te respetan. Pero cuando esa energía está mal dirigida, te vuelves invisible, frágil, reactivo. Y el mundo, créeme, no tiene compasión con los que se entregan sin filtro. Así que empieza a observarte. ¿Qué situaciones te hacen reaccionar automáticamente? ¿Qué personas te sacan de tu centro con una sola frase? ¿Dónde exactamente se te escapa la energía sin que te des cuenta? Porque esos puntos son las grietas por donde se va tu poder. Y es allí donde necesitas enfocarte. No para volverte frío ni distante, sino para volverte soberano, para aprender a regular lo que das, cuándo lo das y a quién se lo das. Y aquí es donde entra una de las verdades más profundas que Jung nos dejó. Cuando conservas tu energía, rompes las proyecciones que otros han puesto sobre ti. Y eso incomoda, porque ahora nos adentramos en un terreno oscuro, el de la manipulación silenciosa. Muchas personas no necesitan gritar ni chantajear para controlarte. Solo tienen que activar esos botones que tú dejaste expuestos, esos detonantes emocionales que nunca cuestionaste. Y ahí estás tú, reaccionando como siempre, sin darte cuenta de que el guión ya estaba escrito antes de que tú dijeras tu primera palabra. Carl Jung llamó a esto
proyección, un mecanismo a través del cual las personas arrojan en los demás todo aquello que no pueden reconocer en sí mismos. Pero hay algo aún más profundo. Mientras los demás proyectan en ti, tú también te conviertes en el receptor de esas imágenes. Cuanto más emocionalmente disponible estés, más fácil será para otros usarte como un lienzo en blanco. ¿No te ha pasado? Ese amigo que solo aparece cuando tiene problemas, esa pareja que solo te valora cuando le resuelves la vida, esa persona que te halaga, pero solo mientras eres útil. Nada de eso es coincidencia. No se están vinculando contigo realmente, sino con el papel que tú aceptaste interpretar, y tú lo aceptas por miedo. Miedo a decepcionar, a no ser querido, a ser abandonado. Pero la manipulación más poderosa no se da con gritos. Sucede en el silencio de la culpa. Cuando tú mismo crees que debes estar ahí, que debes entender, que debes sostener incluso cuando te estás rompiendo por dentro, porque el manipulador no necesita atarte, solo necesita que sigas reaccionando como siempre lo haces. Y ahí está el secreto. El día que dejas de reaccionar, el juego se desmorona. Cuando empiezas a decir que no, cuando respondes con silencio, cuando te retiras sin explicarte, la imagen que tenían de ti se derrumba. Ya no saben quién eres. Y lo más incómodo para ellos es que ahora tienen que mirarse en el espejo. Y no todos están preparados para hacerlo. Tu ausencia emocional se convierte en una amenaza porque los obliga a enfrentarse a su propio vacío. Y entonces llega la crítica, el drama, el ataque, no porque estés equivocado, sino porque ya no sirves como ese espejo útil que solían usar para no mirar su oscuridad. Jung dijo que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la sombra. Y es exactamente eso lo que sucede cuando tú te retiras. La sombra del otro empieza a salir a la superficie. Y eso, para quien ha estado huyendo de sí mismo toda la vida, es insoportable. Pero ahora te pregunto a ti, ¿estás listo para ser incomprendido? ¿Estás dispuesto a que te rechacen? O incluso te ataquen solo por haberte protegido, porque ese es el precio. Después del silencio viene el ruido interior, las dudas, la culpa, el miedo de estar perdiendo algo valioso. Pero si logras atravesar ese umbral, si aguantas ese primer eco incómodo, lo que sigue es transformación, es claridad, es paz. El silencio se vuelve fértil, la soledad se convierte en compañía y aparece una nueva versión de ti, una versión más serena, más lúcida, más entera, porque en ese espacio que antes llenabas con ansiedad empieza a entrar paz. Donde había urgencia, ahora hay calma. Donde había miedo, ahora hay fuerza. Carl Jung explicó que la individuación requiere aislamiento, no el aislamiento de la tristeza, sino el aislamiento del reencuentro. Ese momento en que te apartas del ruido del mundo para volver a escucharte a ti mismo. Es ahí, en ese espacio sin exigencias, sin máscaras, donde empieza tu verdadero yo. Cuando decides dejar de estar disponible, no estás huyendo del mundo, estás regresando a ti, y ahí ocurre la magia. Dejas de ser un reactor y te conviertes en un creador. Dejas de ser moldeado por los demás y empiezas a moldear tu vida desde adentro. Las personas que se incomodan con tu distancia solo revelan que nunca te quisieron a ti, sino al personaje que representabas. Y cuando ya no encajas en su guión, se confunden, se molestan, se alejan. Y eso está bien. Perderás vínculos, pero te encontrarás a ti mismo. Te alejarás de ciertos espacios, pero volverás a habitar tu esencia. Serás malinterpretado, pero finalmente empezarás a ser respetado, porque cuando ya no estás disponible para cualquiera, te vuelves raro, valioso, inolvidable. Y no te confundas. Esto no es el final, es un renacimiento. Es el comienzo de una vida donde ya no aceptas migajas emocionales, ni juegos mentales, ni afecto disfrazado, solo lo que se alinee con tu paz, con tu verdad, con tu totalidad. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista, una parte de ti ya entendió que no vale la pena ser amado, si para eso tienes que traicionarte, que el amor propio empieza el día que te eliges, incluso si eso significa quedarte solo por un tiempo. Así que cuéntamelo en los comentarios. ¿Estás listo para ser malinterpretado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú? Y si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti dijo, sí, esto es lo que necesitaba escuchar, entonces escríbelo con fuerza. Elijo mi paz, porque ese es el primer paso hacia una vida completamente distinta. Y no olvides esto, no necesitas justificar tu ausencia, no necesitas explicar tu silencio, no le debes tu energía a nadie que no sepa valorarla. Y para muchos esto será imperdonable, porque cuando te niegas a justificarte, le quitas al otro el poder de atraparte en una narrativa emocional
donde tú siempre eres el que comprende, el que escucha, el que está. Jung entendió que todo proceso de individuación pasa inevitablemente por un tipo de aislamiento, pero no uno depresivo, sino sagrado, un momento íntimo de retirada consciente, donde puedes por fin oírte sin la interferencia del mundo, donde puedes reconstruir tu identidad desde tu núcleo, no desde la imagen que los demás han querido imponer sobre ti. Y si quieres medir cuánto has crecido, fíjate en quienes se alejan cuando empiezas a cuidarte. Observa quién se irrita cuando dejas de reaccionar. ¿Quién te acusa de haber cambiado cuando apenas estás comenzando a protegerte? Esos no son síntomas de que estás mal, son pruebas de que estás comenzando a liberarte. Y no estar disponible no es algo cómodo al principio. Te vas a sentir culpable, vas a creer que eres egoísta. Vas a escuchar que estás siendo distante o exagerado, pero eso es parte del proceso. Has sido entrenado para ponerte siempre en segundo lugar, para apagar tus necesidades, si eso significa que el otro estará bien. Por eso el cambio se siente violento, no solo para ti, también para los que estaban acostumbrados a una versión tuya más dócil, más manejable. Pero aquí está la raíz de todo. La indisponibilidad consciente no es arrogancia, es autodeterminación. Es el momento en que le dices no al mundo y sí a ti mismo. Es cuando decides que tu energía, tu tiempo, tu calma ya no son para todos, que vas a proteger lo que tanto te ha costado construir. Y esto empieza con gestos simples, que parecen pequeños pero son enormes. No responder de inmediato, respirar antes de actuar, salirte de una discusión antes de que te arrastre, apagar el teléfono sin culpa, decir hoy no, decir no me interesa, decir no quiero estar ahí. Y lo más importante, hacerlo sin necesidad de explicarte, porque la explicación es otra forma de pedir permiso para existir. Y tú no necesitas permiso para protegerte, no necesitas convencer a nadie de que mereces paz, no necesitas excusas para retirarte, solo necesitas darte el derecho de no estar. Y eso, para muchas personas, es inadmisible, porque cuando te niegas a dar explicaciones, les arrebatas el control de la historia. Ya no pueden meterte en el rol de salvador, de mediador, de sostén. Jung lo entendía profundamente. Sabía que el proceso de individuación, el camino hacia volverte completo, te obliga a romper con la necesidad de complacer. Y para eso es necesario el silencio. El silencio no como ausencia vacía, sino como presencia densa, firme, consciente, ese silencio que te permite ver claro, que te permite decidir desde el centro y no desde la reacción, ese silencio que no es pasividad, sino soberanía. ¿Quieres saber si has madurado emocionalmente? Observa cómo hablas, qué tan rápido respondes, qué tanto te justificas, qué tanto necesitas ser entendido, porque a medida que evolucionas, tus palabras se vuelven escasas, selectas, poderosas. Ya no hablas para convencer. Hablas porque tu verdad necesita ser dicha, y muchas veces ni siquiera eso, porque entiendes que el silencio puede decir más, porque sabes que tu energía es valiosa, y cada frase es una inversión. Y no todos merecen esa inversión, no todos merecen acceso a tu verdad. A veces, la mejor respuesta es el silencio. A veces el acto más fuerte es retirarse, porque el silencio incomoda, obliga al otro a escucharse a sí mismo, y lo que encuentra dentro muchas veces no le gusta. Tu silencio los enfrenta a su propio ruido, y esa incomodidad revela más de ellos que cualquier argumento que tú pudieras ofrecer. No tienes que explicar por qué ya no estás. Tu ausencia se explica sola, y si alguien se siente atacado por ella, es porque dependía de tu caos para sostener el suyo. Pero el silencio más poderoso no es el que molesta al otro, es el que te reconstruye a ti, el que te reestructura desde adentro, el que te ayuda a reconectar con lo que verdaderamente importa, porque no basta con apagar el ruido de afuera, hay que volver a aprender a dirigir la energía hacia adentro, a usarla de forma consciente, a decidir a dónde va, en qué se queda y sobre todo en qué ya no debe perderse nunca más. Es hora de volverte selectivo con tu alma. Si estás en el camino de recuperar tu energía, de poner límites, de priorizarte, no te detengas. Estás más cerca de ti de lo que crees, porque entender todo esto intelectualmente no basta. Saberlo no es lo mismo que vivirlo. De nada sirve repetir frases de poder si sigues diciendo sí cuando quieres decir no, si sigues respondiendo mensajes que te agotan, si mantienes vínculos por compromiso
y conversaciones vacías por miedo, porque la conciencia sin acción es otra forma de autoengaño. La verdadera transformación llega cuando empiezas a actuar distinto, a responder diferente, a poner tus necesidades primero, y eso, claro, requiere disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no tiene que ver con arrogancia ni frialdad, tiene que ver con presencia, con aprender a habitarte a ti antes de salir a habitar el mundo, con ser menos reactivo y más reflexivo, con dejar de mendigar atención y empezar a cultivar conexión, pero primero contigo, porque si tú no te eliges, nadie más lo hará, y todo empieza con pequeñas decisiones, que parecen nada, pero lo cambian todo, y hay algo más que necesitas saber. Cuando te haces indisponible para todos, empieza a ocurrir algo profundo. Al principio llega el silencio, un silencio incómodo, que parece amplificarse dentro de ti. Te preguntas si hiciste bien, si fuiste muy duro, si estás alejando a quienes te querían, pero después ese silencio empieza a transformarse, se vuelve limpieza, se vuelve calma, se vuelve sanación, y entonces llega la soledad, pero no la soledad de la carencia, sino la de la presencia absoluta, la tuya, la soledad de los fuertes, la de quienes ya no se traicionan para agradar. Y en ese nuevo espacio donde antes reinaba la confusión, entra la claridad. Donde había ansiedad, ahora hay serenidad. Donde habitaba la necesidad, ahora brota una fuerza distinta, la fuerza de estar completo dentro de ti. Carl Jung decía que el proceso de individuación requiere separarse del colectivo, soltarse de la máscara, caminar un tiempo en solitario, y eso es exactamente lo que haces cuando decides dejar de estar disponible. No estás huyendo, estás regresando a ti, dejas de ser un reflejo de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu realidad, y entonces lo ves. Algunas personas se sienten incómodas con tu ausencia porque nunca se vincularon con tu esencia, sino con el rol que representabas, y cuando ya no cumples ese papel, no saben qué hacer contigo, y eso es liberador, porque en ese proceso perderás vínculos, pero te encontrarás, te alejarás de ciertos lugares, pero volverás a habitarte, serás malinterpretado, pero también empezarás a ser respetado, porque cuando ya no estás disponible para cualquiera, te vuelves raro, especial, memorable, y no te confundas, esto es un renacer, un comienzo nuevo, una vida en la que ya no aceptas sobras emocionales, ni vínculos que solo llenan vacíos. Ahora solo aceptas lo que sintoniza con tu paz, con tu autenticidad, con tu totalidad. Y si estás aquí, si llegaste hasta este punto, es porque una parte de ti ya está lista para este camino. Ya lo entendiste, que ser amado no significa nada si para eso tienes que dejarte a ti mismo de lado. Que el verdadero amor empieza cuando te eliges, aunque eso implique transitar un tramo en soledad. Así que ahora te pregunto directamente, ¿estás listo para ser malinterpretado con tal de ser libre? ¿Estás dispuesto a que te rechacen si ese es el precio de tu autenticidad? ¿Vas a pagar el costo de ser tú, por fin, sin máscaras, sin deberes impuestos, sin culpa? Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se activó mientras lo escuchabas, entonces quiero que lo escribas. Escríbelo como una afirmación. Escríbelo para ti y para que el mundo lo vea. Elijo mi paz. Porque cuando lo escribes, lo confirmas. Cuando lo declaras, das un paso. Porque ese pequeño acto puede ser el inicio de una gran transformación. Y no te detengas, sigue caminando. Nos vemos en el próximo video.